la Iglesia Peniel se complace en disfrutar las casas de milagro en línea. Le damos la bienvenida, están en su casa. Hoy con una palabra poderosa que tiene nuestro hermano por acá, ya les voy a presentar. Contamos con la presencia grata de nuestra hermana Adisa, como ya la llamamos en nuestra casa Peniel, Adi, y el hermano Johnel, pastor, bienvenido. Mi hijo adorador, Rogney Villamizar, y bueno, los que están en tras cámaras. Bienvenidos todos a este lugar, a este espacio donde podemos dar la adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy iniciamos una nueva campaña, o quizás la primera campaña del año, que va a estar dirigida por nuestra pastora Adisa, y los comentarios se los hará nuestro querido pastor Johnel Escobar sobre la campaña Detox 2022. Lo dejo con mi pastor. Gracias, mi hermana Lilian. Bueno, emocionado y expectante de esta campaña que es la primera del año 2022. Detox. Bueno, contentos de lo que el Señor está haciendo con nosotros, con el COSI Peniel, y una palabra que nosotros recibimos primero la recibió nuestro apóstol Israel a finales, creo que del año pasado, donde Dios nos dijo que le agradaban las series. Dios estaba, digamos, contento, estaba a favor, y que venía algo extraordinario para las series del año 2022. Y creo que esta es la primicia de este año. Se llama Detox, y esta campaña va a ser transmitida, va a ser, compartida con muchas casas. Y una de las palabras era que casa, familia que escuchara, familia que atendiera, iba a ser bendecida, iba a haber liberación, iba a haber transformación, iba a haber un cambio drástico en positivo. Quisiera tener un texto para así continuar, porque estamos en Casa de Milagro en línea, en esta hermosa casa. Hoy emocionado de estar en este sitio. Me siento como más, bueno, puedo decir mi casa, porque yo en mi casa me siento cómodo también. Me siento cómodo, ¿verdad? Con este excelente equipo de grabación que, aunque ustedes no los ven, nosotros sí lo estamos viendo y lo hacen muy bien. Fíjense, 2 de Corintios dice que 2 de Corintios 10:4 dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo leí un poco rápido porque el programa es ajustado en tiempo. Las armas que tenemos son poderosas, son superiores a las normales, a las que estamos acostumbrados muchas veces a luchar. Y en esas armas nos vamos a aplicar y nos vamos a concentrar en este año. Y esta campaña la aperturamos, Casa del Milagro en línea, un año de bendición y de transformación. Bueno, vamos a pasar a una alabanza donde nuestro amigo y apreciado Rodney, líder que Dios ha levantado en nuestra congregación, es del cuerpo de Cristo, y hoy nos va a deleitar con una alabanza para el Señor y por supuesto para nuestro deleite. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por estar en este lugar, y vamos a alabar al Señor. La Biblia dice que alaben todas las naciones al Señor, todos los pueblos al Señor. Y hoy que está escuchando tanta gente de esta Casa de Milagros en línea, sé que la van a alabar conmigo. En el nombre del Señor vamos a alabar al Señor.
Alabamos al Señor porque en su presencia siempre hay plenitud de gozo. Y sumergidos ya en su propósito, vamos a compartir una palabra luego de deleitarnos en la presencia del Señor en medio de esta adoración. Hoy estamos iniciando, tal como lo han dicho, en esta campaña que es gloriosa y es una campaña con propósito celestial. Y es para traer libertad a los hogares, para traer paz, para traer restauración y para dar libertad a toda cautividad que quiera colocar el enemigo sobre los hogares. Y es que vamos a comenzar el tema de esta campaña. El primer tema de esta campaña lo vamos a iniciar con un nombre un poco común, ¿verdad? Y titula Romper con los hábitos ocultos. Hoy estamos iniciando esta campaña a través de este medio, a través de este canal, y queremos que usted se conecte con nosotros a través de la palabra. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, con esto vamos a iniciar. Si usted tiene la palabra allí en su casa, le invitamos a abrirla. Si tiene el celular allí en la mano, le invitamos a encender su celular y conectarse en Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo bastante profundo, ¿verdad? Pero inicia diciendo que la palabra es viva. No importa el tiempo que tenga tu Biblia guardado en casa, esa palabra, si tú abres la Biblia, tiene poder. Y dice también el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a la luz de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y como les dije, pues esta campaña trae un rompimiento. Y el primer rompimiento en esta semana es romper con esos hábitos que no agradan a Dios, que Satanás le menciona ocultos. Pero si recordamos un poquito lo que significa la palabra hábito, son prácticas que nosotros hacemos rutinarias, son actividades que hacemos como con frecuencia. Y cuando hablamos de oculto, hablamos de cosas que al parecer están escondidas, pero la palabra del Señor nos explica que no hay nada oculto que no haya de saberse. En el libro de Lucas, ya se los voy a leer, Lucas capítulo 8, versículo 17, dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, habla también de esas prácticas que se vuelven rutina, que dice que es culto. Pablo lo llama culto racional, o sea, hábitos, costumbres, situaciones que nosotros hacemos repetitivas, pero que a la larga tenemos que examinar si son buenas o si son malas. Hay un versículo que compartió el pastor Johnel, mi esposo, y decía que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, o sea, las armas con las que día a día nosotros peleamos, no son carnales, o sea, no se debilitan, no mueren, sino que son poderosas en gloria, poderosas en gloria. Entonces, cuando nosotros tenemos una práctica, tenemos un culto racional, tenemos un hábito que hacemos ya, que lo volvemos ya parte de nuestro día a día, es importante tener una reflexión y ver si nosotros podemos analizarlas, ver si nosotros podemos reflexionar sobre esa acción, ver si nosotros podemos emitir un juicio si a Dios le agrada o si a Dios no le agrada. Hoy, a través de este espacio Casa de Milagro, lo que queremos es llevar un mensaje a los hogares. Y es que cada persona que nos está escuchando, cada persona que escuche este mensaje y lo va a compartir con mamá con su hijo, o papá con su esposa, o esposo con su esposa y con sus hijos, que revisemos y analicemos cuáles de nuestras acciones le están agradando a Dios. Y yo quiero hoy recordar una palabra que está en Salmo, capítulo 139, versículos 23 y 24, y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice el versículo 24: ve en mí, dice así, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. El propósito de hoy, de esta Casa de Milagro, es hacer esto que Pablo hizo. Decirle al Señor: ve si hay en mí,
un camino que me lleve a la perversión, que me lleve a lo malo, que me separe de ti. Y si eso hay en mí, guíame a caminos que me conduzcan al camino eterno, al camino de la eternidad. Hoy pues yo quiero ejemplificar algunos hábitos, algunas costumbres que nosotros creemos que son naturales, que son normales, pero realmente a Dios no le agrada. Cosas sencillas como la impuntualidad. Por ejemplo, yo he repetido mucho ese hábito. En mi vida, estoy haciendo una confesión aquí en público, solo lo saben Los Ángeles y estas cámaras, no se lo diga a nadie, pero en mi vida he repetido un hábito que no le agrada a Dios, y es la impuntualidad. Algunas veces en episodios del año tengo otro hábito que es la dejadez. Dejadez es como dejar todo para última hora, y eso tampoco le agrada a Dios, porque entonces terminamos haciendo las cosas de manera incorrecta muchas veces, no las hacemos de excelencia como le agrada al Señor. Otra de las cosas que pudiese tener también en mi vida en algunas oportunidades son los horarios en descontrol. En oportunidades, en episodios de mi vida, tiendo a desordenar mi horario, y eso por supuesto perjudica mi relación con Dios, porque como que pareciera que al último que aparto en mi horario es a adorar a Dios en mi intimidad, o a dedicarle un tiempo de calidad a Dios, o algunas veces a algo tan importante y que Dios lo demanda a mi vida, como es el descanso. Termino haciendo todas las cosas 11, 10 de la noche, 9:40, 11 de la noche, y entonces no descanso, y para Dios es importante que yo descanse. Otro de los hábitos que también se vuelve muy rutinario es el descontrol en la alimentación. Tomar ciertas horas, como la 1 de la tarde, y todavía no almorzamos. ¿Qué les parece ese hábito a ustedes? Y es un hábito, suele pasar, ¿verdad? Y ese hábito a Dios tampoco le agrada. ¿Por qué no le agrada? Porque Él sabe que pone en riesgo el templo y la morada del Espíritu Santo. Y así como esos hábitos, yo voy a resaltar otros que sí nos ponen en riesgo nuestra salvación, y ponen en riesgo hasta las relaciones entre la familia. Algunas veces nosotros compartimos ese hábito, lo hacemos oculto, creemos que nadie lo sabe, y ya leímos en Lucas que dice que no hay nada oculto, pero ese hábito perjudica a la familia, perjudica la relación entre esposos, perjudica la relación de mamá-hijo, perjudica la relación entre hermanos. Entonces esos hábitos tenemos que desecharlos. Esta campaña es para escudriñar esos hábitos y desecharlo de nuestra vida, desecharlo de nuestra rutina. ¿Cuáles pueden ser esos hábitos? Yo anoté aquí en mi agenda algunos. Mentiras, suavizar o maquillar la verdad, o ocultar algo importante. Cuando por ejemplo le pregunto a mi hija, ¿hiciste tal cosa que te mandé a hacer? Y ella se queda, no recuerdo, pero ella sí lo recuerda. El problema es que está ocultando una verdad que es necesaria que la diga en ese momento. Otra de las cosas son las quejas constantes. En casa es muy fácil quejarse. ¿Qué son las quejas constantes? Son los lamentos por las cosas. Lamento porque alguien dejó esa copa allí, lamento porque alguien no dejó un tapaboca donde no tenía que dejarlo, lamento porque, cónchale, siempre la Biblia está colocada allí. O sea, lamento por cosas quejas por cosas que se pueden solventar, que se pueden dialogar en casa y solventarla. Otra de las cosas es, aquí me voy a meter en términos profundos, la morosidad, la deuda. O sea, meterse en empeñar la palabra en pagos que a la larga tú no vas a cumplir con ello, y ya tú sabes que el sueldo no te da para eso. Entonces te metes en ese tipo de situaciones y terminas siendo un deudor, y a Dios no le agrada esa práctica. Ese hábito de meterse en deuda, de quejarse, de mentir constantemente, a Dios no le agrada. Otra de las cosas es el egoísmo. Pretender con palabras siempre ser yo, sin pensar en el otro. Siempre tratar de sobresalir mi opinión o mi criterio, sin pensar que el criterio de mi hermana, el criterio de mi prima, el criterio de mi vecina, el criterio de mi compañero de trabajo, el criterio de mi esposo también es importante. El egoísmo dentro de las casas causa un dolor muy grande, porque pronto el egoísmo se reparte, y entonces
Yo comienzo siendo egoísta como mamá y como esposa, pero mi esposo empieza a ver que yo no valoro su trabajo. ¿Y qué pasa con él? Que él empieza a repetir el egoísmo. Y él dice, bueno, si ella no valora mi trabajo, entonces yo voy a valorar el mío, yo tampoco voy a valorar el de ella. Entonces el egoísmo dentro de las casas es un hábito que a Dios no le agrada, porque trae rencilla, trae separación, trae discordia. Lo otro es la malicia, tener malicia. Aunque hay un proverbio que dice que hay que ser astuto como la serpiente, una cosa es tener astucia y otra cosa es tener malicia. Malicia es pensar, desear, actuar con maldad sobre el prójimo. Y es muy fácil, querido oyente, persona que me está viendo, familias que me están escuchando, es muy fácil caer en estos hábitos. Caer en la envidia, caer en la mentira es muy fácil. En la mentira es fácil caer y pretender pensar que es algo oculto, que nadie va a saber, nadie tiene por qué saberlo. Pero la palabra del Señor nos dice en Lucas 8:17 que no hay nada oculto que no haya de saberse. Entonces es importante romper con esos hábitos, el hábito de la mentira, el hábito de la impuntualidad, el hábito del descontrol en los horarios. Hay que romper, hay que tener un rompimiento. ¿Y qué es tener un rompimiento? Porque de eso es lo que vamos a hablar en estas 7 semanas. El rompimiento va con una toma de decisión, va con un reconocimiento. Entonces yo ahorita voy a compartir qué hacer cuando nosotros tenemos estos hábitos. Hábitos de morosidad, hábitos de egoísmo, hábitos de malicia, y hay otros que son bastante fuertes. Por ejemplo, hay un hábito, el hábito de la coquetería, de la lujuria, del exhibicionismo, de mostrar más de lo que debemos. Eso es un hábito que trae al prójimo incomodidad, que trae separación. Cuando nosotros mostramos con alevosía nuestras ganancias o nuestros éxitos, pisoteando o menospreciando el esfuerzo del otro, eso trae separación. Inicia un problema también dentro de los hogares. Ahora, hay hábitos que son muy compulsivos. Cuando hablo de compulsivos es que causan un estruendo muy fuerte en la familia, porque ya son hábitos fuertes. Ya no es algo que, no, tú tienes la costumbre de mentir. Tú tienes la costumbre de meterte en unos rollos financieros y después yo soy la que te lo tengo que cubrir. Un esposo, por ejemplo, le dice a la esposa, no, es que tú te metes mucho en deuda. Pero hay otros hábitos que son pecados ya. No es que es un hábito, no es que es una práctica que nosotros hacemos. Son pecados morales, son pecados que ofenden la presencia de Dios dentro de los hogares. Esos pecados son comer y beber en exceso, cualquier tipo de cosa, exagerar. Eso ya es un pecado que afecta el matrimonio, que afecta el hogar, afecta a los hijos, afecta a los padres. Lo otro es las maledicencias en los hogares. Hablar con maldición, declarar siempre mal, que te vaya mal. Ojalá venga un carro y te atropelle. Hay personas que acostumbran declarar esas palabras dentro de una casa y sin darse cuenta que lo que están provocando son ambientes de pecados dentro de un hogar. Están provocando ambientes de maldad dentro de un hogar, ambientes de egoísmo, ambientes de venganza. Entonces la maledicencia ya es un pecado dentro de una casa y hoy queremos decirle no más. Hoy queremos desintoxicarnos de eso. Hoy queremos limpiar las familias a través de la luz de la palabra de esto. Por ejemplo, trabajar en exceso afecta también en la casa. No dedicar tiempo a situaciones de calidad, a recreación, eso afecta también a la familia. Ver pornografía, prácticas de masturbación. Hay cosas que afectan y distorsionan la familia. El adulterio, todas esas cosas son pecados y son hábitos que causan un daño muy fuerte dentro de los hogares. Cuando quizás usted se va a decir, bueno, yo no tengo esas cosas. Alguno va a decir, por acá jumea, como dicen por allí. Hay una campanita que te titila y te dice, ti, 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 ti. Hay algo por allí dentro de mi vida que está afectando y que se está relacionando con esto que la pastora Adi está diciendo. Ahora, aquí no se trata nada más de exponerlos a la luz. Aquí se trata es de ver qué hacer. ¿Qué hacer? Y yo creo que ustedes me pueden ayudar acá a la luz de la palabra. ¿Qué hacer cuando tenemos este tipo de hábitos que
desagradan a Dios. Lo primero es identificar las cosas que desagradan a Dios. Identificarla, Ronito. ¿Identificarla de qué modo? Conociendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sé que algo está malo si no conozco lo bueno? ¿Cómo sé que a Dios le desagrada si no conozco a través de la palabra, a través de la Biblia, qué es lo que le agrada a Dios? Entonces las Sagradas Escrituras nos hablan unos versículos. Está 2 de Corintios 5, 17, lo tienes allí. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense lo que dice la palabra. O sea, si nosotros estamos en el Señor, algo tiene que cambiar en esa casa. Amén. Hoy algo tiene que cambiar en tu casa que me estás escuchando. Amén. Hay otro versículo por allí en Efesios 2:10 que nos dice: Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense bien, la palabra del Señor dice que hay buenas obras que Dios ha preparado. Quiere decir que nosotros tenemos que escudriñar cuáles son esas obras que a Dios le agradan. Cuáles son esas cosas que Dios ha preparado, esas acciones que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros las repitamos, las accionemos dentro de nuestra casa. Y por supuesto, hacer algo. Esa era la primera, ¿verdad? Identificar cuáles son las cosas que agradan a Dios, las buenas obras. Si tú dices o utilizas mucha malicia en tu corazón, entonces empieza a hacer lo bueno, empieza a desear bien al prójimo. Ahora, el segundo paso de qué hacer, me va a ayudar mi hermana Lilian, Amén. ¿verdad? Está en Salmo 119, 44 y 56, y es abandonarlo. Implica una toma de decisión, y vamos a escuchar estos versículos. Amén. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Fíjense bien, esto es una palabra que declaró David, y él dice: guardaré tu ley. No es nada más leer. Muchas personas tienen la Biblia en casa, así como la vemos acá, algunas veces arriba de la nevera. La idea de tener la palabra, la idea de ver un versículo en un estado, es analizarlo, repetirlo y accionarlo. Amén. David decía: guardaré tu ley. O sea, la meditaré, la analizaré, la tendré en mi corazón y trataré de accionar. El versículo 56, ¿cómo dice? Y dice también, para siempre y eternamente. Para Amén. siempre. O sea, es una toma de decisión. Es decidir romper con las acciones que a Dios no le agrada y decidir hacer lo que a Dios le agrada. Amén. El versículo 56 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Fíjense bien, dice la palabra: tuve bendiciones porque guardé tus mandamientos. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe sin acción es muerta. O sea, no tiene vida, no sirve para nada. Si la fe nosotros solo yo creo, pero no acciono en ella, no tiene validez para nosotros. Ahora, limpiarnos de estas acciones implica guardar la palabra eternamente para poder tener la bendición de vivir con la palabra del Señor en nuestro corazón. Y el número 3 dice: reemplazar estas acciones correctas por estas acciones incorrectas por aquello que le agrada al Señor. O sea, hay que reemplazar. Si yo miento, debo esforzarme por ahora decir la verdad. A partir de este momento, a partir de este programa que tú estés escuchando, tú tienes que esforzarte por decir la verdad. Si tú con frecuencia te metes en deuda y acostumbras postergar, bueno, tienes que tomar acción. Y hay una palabra que dice en Filipenses 4:13, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros tomamos una decisión, si nosotros hemos identificado estas acciones, hay una palabra dada de poder y hay una palabra de fortaleza. Amén. Lo otro que tenemos que revisar es que es necesario liberarnos de estas acciones, desintoxicarnos. Y la palabra que nos leyó el pastor John Nell, es importante retomarla. Yo sé que él va a cerrar dentro de unos minutos con esta palabra, pero nosotros tenemos que reconocer quién es el que está con nosotros, quién es el que nos acompaña en este tiempo, para nosotros poder romper con estos hábitos ocultos que se convierten en pecado, y el pecado me separa de Dios. Amén.
No es con nuestra propia fuerza, leía el pastor John Nell, no es con las fuerzas humanas, las fuerzas carnales, no es con el teléfono y las herramientas que nos brinda el teléfono, no, es con la oración, es con la palabra, es con ayuno, es con ejercitar la fe. Amén. Reconocer los hábitos ocultos, porque si esos hábitos ocultos no se reconocen, se convierten en pecado. Y allí es cuando tenemos que estar en alerta con el Señor. Tenemos que estar en alerta con el Señor, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y separados de Dios, la palabra del Señor dice, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Algunas veces nos preguntamos por qué vienen los problemas a nuestra casa. ¿Por qué vienen las circunstancias que nos afectan en nuestra casa? ¿Por qué tenemos algún estado de miseria? ¿Por qué hay un estado de pobreza? ¿Por qué tenemos amarguras en casa? ¿Por qué tenemos rencilla? ¿Por qué no hay comprensión mutua? Y es porque hemos alejado la presencia del Señor de nuestros hogares. Y la alejamos no porque decimos, a partir de hoy, Dios, tú no vas a estar aquí en mi casa. No, no es por eso. Es porque empezamos a practicar cosas, tener acciones que separan a Dios, que hacen que Dios se sienta rechazado y aislado de nuestros hogares. Y Dios no quiere eso. La palabra del Señor con estos hábitos nos enseña que hay personas en la Biblia, hay versículos en la Biblia que nos dice que hay que personajes hicieron cosas que permitieron que en sus casas llegaran estos hábitos. Y yo lo voy a revisar rapidito. En Jeremías 22:21 hay una frase que dice que ellos no oyeron la voz de Dios. No oyeron su voz. Y esto es el primer error que se comete en los hogares. Y por ello viene la práctica de estos hábitos. No oír la voz de Dios. Si tú estás aquí conectado, no apagues el teléfono, no apagues este canal de YouTube, no cierres esta ventana. Porque cerrar la ventana es rechazar la voz de Dios. Amén. Y este es el primer error que se cometen en la familia, cuando se deja de escuchar la palabra de Dios. Yo siempre puedo recordar las frases y los versículos que mis padres me decían cuando niña, que mi suegra decía cuando estaba en casa. Escuchar la palabra de Dios va a hacer que esos hábitos se vayan. Amén. El primer error de la familia es no oír la palabra de Dios, no oír la voz de Dios. Y en Hebreos 10:25 habla de otro error que cometen la familia, y es no congregarse. Ciertamente estábamos en una situación un poco atípica, algunas iglesias cerradas, algunas reuniones cristianas que no se podían realizar. Pero ya ahorita, a través de estos medios, ya ahorita con todo lo que está pasando también en nuestra sociedad, todo está aperturado para que tú te acerques a un grupo cristiano, para que tú te acerques a un lugar donde se hable la palabra del Señor. No dejar de congregarse. No dejar de congregarse es una práctica que ayuda a que el pecado se vaya de nuestras casas. Porque cuando tú vas a un lugar a escuchar la palabra de Dios, o cuando tú enciendes una iglesia a través de tu televisor, a través del canal de YouTube, a través de los medios, de las redes, tú estás invitando a Dios en tu casa. Amén. Tú estás trayendo la palabra de Dios a tu casa. Entonces Pablo decía, algunos tienen por costumbre no congregarse. No lo hagas tú, no lo vuelvas un hábito. No lo vuelvas un hábito. Congrégate. Ve a un lugar donde escuches la palabra del Señor. El Centro de Orientación Cristiano Internacional Peniel tiene territorios aperturados. Y por eso fue que sacamos los territorios, ¿sabes? Para que cerca de tu casa esté un lugar donde tú puedas escuchar la palabra de Dios. Otro de los errores que cometieron y que Pablo lo enseñó fue que dieron su corazón al ocio, a los chismes. En 1 de Timoteo 5:13, yo quiero que tú lo revises en casa también allí, habla que se volvieron chismosos. Se volvieron chismosos, se volvieron mentirosos, se volvieron ociosos. Y Dios quiere que tú corrijas esos hábitos. Corrijas esos hábitos. Pablo lo especifica bien. Y Dios no quiere que tú te vuelvas ocioso. Dios quiere que tú tengas siempre un proyecto anclado a Dios, al propósito de Dios para tu vida. Amén. Entonces, hoy Dios quiere que nosotros rompamos con esta situación, que haya un acto de rompimiento, pastor, que haya un acto donde tú te puedas sentir libre. Esta campaña, quiero cerrar con esta parte, pastor, para darle participación.
Esta campaña trata de arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. ¿Sabe, mi hermana Lilian, Ronnie? No es remordimiento. Remordimiento es eso que tú haces mal y trae una consecuencia y tú te lamentas por haberlo hecho mal. Por ejemplo, te metiste en un negocio, invertiste en un negocio y te salió mal. Tú te arrepentiste y, cónchale, ¿por qué me metí en este negocio? Mi mamá me dijo que te arrepentiste de haber escuchado la voz de tu mamá porque hay un remordimiento de algo que te salió mal y hay una consecuencia que te está afectando. Ahora, arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero, es decirle al Señor: Señor, no lo vuelvo a hacer más. Y con la ayuda tuya, lo que dice en tu palabra, que todo lo puedo en ti, que me fortaleces, yo no lo voy a hacer más. Arrepentimiento implica una toma de decisión de no repetir esa acción que me separa de Dios. Y lo otro es que el rompimiento trae también un acercamiento eterno, como lo leyó mi hermana Lilia, a Dios. Guardar eternamente la palabra del Señor. Yo creo que con esto pues nosotros podemos aperturar esta semana. Esta campaña es de liberación. Y liberación no se trata de actos parecidos a liturgias que tienen que ver con esoterismo ni nada de eso. No, liberación son tomas de decisión. Liberación son erradicar hábitos de casa. Liberación es dar libertad al espíritu en tu hogar. Y si hay algo que tiene cautivo al espíritu de Dios, echarlo fuera. Decirle: te vas de mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta campaña es para hacer rompimiento y traer libertad al que está oprimido, al que dice: yo solo no puedo salir de esta lascivia, de esta coquetería, de esta pornografía. Esta campaña de rompimiento es para traer libertad al que está cautivo. Amén. Amén. Y para decirle a las familias que Dios puede traer libertad a tu casa. Si hay espíritus que traen enfermedad, si hay espíritus que traen opresión, si hay espíritus que traen depresión, que lleva a suicidios, que lleva a maledicencia, Dios te puede limpiar. Dios puede limpiar tu casa hoy. Amén. Pastor Johnel. Amén. Yo sé que esta palabra ha sido edificante. Yo estaba aquí sentado al igual que mis hermanos, y así como están ustedes en sus casas, en sus hogares. Y yo sé que el Espíritu Santo fue hablando al corazón, fue trayendo, digamos, a arrepentimiento, porque esta palabra nos evalúa. Y usted está allí seguramente evaluándose. ¿Qué tantos hábitos usted tiene que no ha podido vencerle? Que lo dominan, que lo reprimen. Y usted sabe que le han hecho daño, pero usted no ha tenido la fuerza. Y usted sabe que le han traído consecuencias a su entorno, en su finanza, con sus hijos, con su esposa. Pero este es el año de su libertad. Este es el año que Dios quiere que a partir de ahora, en febrero, pueda usted salir de ese nudo, de ese atolladero. El mismo texto, insisto en de Corintios, se derriban fortaleza. Lo que no has podido vencer, los que no has podido porque ha sido una fortaleza, se derriba en el nombre de Jesús. Lo declaramos. En tu casa hay una liberación ahora mismo. Se derriba una fortaleza que no has podido vencer, pero el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Se caen argumentos. Argumentos son aquellos, digamos, aquellas leyes humanas que nos impiden y son como excusas para salir. Se derriban argumentos. Todos aquellos argumentos que te tenían sometido, en el nombre de Jesús caen a tierra. Amén. 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 Y de último, fortaleza, argumento y los pensamientos. La Biblia dice en ese mismo texto al final: todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Su enemigo principal ha estado quizás en los pensamientos negativos que te dominan, pero en el nombre de Jesús coloca tu mano en tu cabeza y di: pensamiento, te ordenamos que son obedientes a Cristo Jesús, y se derriba también esa fortaleza. Mi hermano, créelo ahí en tu casa y decláralo. Hay libertad. Aquellos que están escuchando, hoy yo declaro libertad en las casas, libertad en los hogares, opresión, deudas,
Todo quebrantamiento del enemigo hoy se va en el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos y esta campaña poderosa, así la hemos iniciado. Y seguro vendrán otras ministraciones que van a impactar tu vida. Amén. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Contento del Señor que nos ha permitido estar en este mueble que muy cómodo, sabroso. No me quiero parar de aquí, pero tampoco puedo dejar de hacer una oración. Amén. Si hay alguien en esa casa, en ese lugar donde se encuentre ahora, escuchando esta palabra y quiere aceptar a Cristo, yo le invito a que hoy tenga la oportunidad de invitar a Cristo Jesús y de una vez comience un proceso extraordinario en tu vida. Solamente puedes levantar tu mano o puedes creer en el corazón y repetir conmigo y decirle al Señor que le cambie. Repite conmigo: Señor, cámbiame. Hoy quiero, Señor, ser otra persona. Declaro que las cosas viejas pasaron y aquí tú haces cosas nuevas. Amén. Me arrepiento de mis pecados, de esos hábitos ocultos o no tan ocultos, Señor. Renuncio a ellos. Te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que a partir de hoy tú puedas caminar conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te invito a que te pongas en contacto con algunos de nosotros. Somos muchos en el estado de Yaracuy, estamos en varios territorios y seguramente habrá uno cerca de ti, algún líder del COSI Peniel, algún pastor. Ponte en contacto, que hay más para ti de lo que Dios tiene. Amén. No sé si hay alguna palabra de mis hermanos antes de despedir. Y bueno, nos fue bien, gloria al Señor. Muy buena palabra. Fuimos ministrados. Primeramente el Señor que nos pueda ayudar a seguir adelante. Y a través de Casa de Milagro, bueno, lo mejor. Bendiciones para todas las familias. Bendiciones para todos ustedes que nos escucharon hoy en Casa de Milagros. Espero que esta palabra, como lo fue para mí y como fue para mi familia Peniel, pues sea de gran bendición para todos ustedes. Bendiciones sobreabundantes para su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos.